pie, de favor. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Les invito que ahí en su lugar, en silencio, incline su cabeza, cierre sus ojos mientras el piano toca, hable con Dios esta mañana y pídale, arregle cuentas con Él. Oremos. Bendice este culto, Padre, bendice la adoración, danos un corazón para adorarte, Señor. Bendice la predicación y el predicador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a tomar su himnario, hermanos, por favor. Vamos a buscar el himno número 58. Himno número 58, 58. Cantemos aleluya, hermanos, porque el Señor resucitó. Himno número 58. El Señor resucitó. Cantemos. Cantemos fuerte. El Señor resucitó.
3 personas levantaron su mano para recibir a Cristo en el servicio anterior. Damos gracias a Dios por ello, y pues que así como el Señor resucitó, también ellos han resucitado para vida eterna. Y uno de ellos es Daniel. Estaba ahorita platicando con Daniel y de su decisión, y creo que entendió todo y con seguridad pudo decirme que ahora está seguro un día que muera va a ir al cielo. Que me diga Daniel, es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta vida, porque eso decide su paradero eterno, y sabemos que un día, como todos lo estamos aquí, yo creo, estaremos en el cielo con el Señor. Y felicidades por esa decisión. Aquí tienes tu iglesia y ya sabes que aquí están las puertas abiertas para ti, y esperamos que sigas viniendo, y ahora sí, como un bebé recién nacido, alimentarte de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí tienes tu iglesia. Muy bien. Creo que una señorita por ahí recibió a Cristo también en la mañana, pero ahorita no la veo. Y bueno, pues de eso se trata, hermanos, la obra de Dios, de que Dios nos utilice para que otras personas conozcan a Cristo, que se añadan a la iglesia, y ore para que el Señor nos siga usando a todos, para que más personas vengan a esta iglesia y pues reciban al Señor Jesucristo en su corazón, y así de esa manera, teniendo su encuentro personal con Cristo, puedan nacer de nuevo. Sean todos bienvenidos, y esperamos que puedan aguantar heroicamente el segundo mensaje. Espero que no sea tan largo como el primero, pero que el Espíritu Santo use su palabra para que nos siga hablando. Dios les bendiga. Les invito una vez más, por favor, a ponerse de pie. Puestos de pie, vamos a buscar el himno número 48. 48. Cantemos este himno, la cruz excelsa. Oh
Himno número 68, a Cristo coronado. Alleluia.
Van a salir los niños. Van a aprovechar para tener su ensayo. Allá arriba. Y también los niños de cuna también van a salir con la hermana Estelita Aguilar. Y mantengan su Biblia abierta, hermanos, en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 es uno de los pasajes que vamos a estar viendo, entre otros. Éxodo capítulo 12. Y vamos a orar para pedir a Dios que nos hable a través de su palabra. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos en este mensaje de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita de nosotros toda distracción, todo pensamiento ajeno a lo que hemos venido a hacer aquí. De no solamente recordar tu resurrección en este día domingo, sino también tomar decisiones, responder a lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones fuertes y firmes como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios que somos. Nos encomendamos en tus manos en estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le he puesto como título a este mensaje, Cristo en los sacrificios, de las sombras a la realidad. Cristo en los sacrificios, de las sombras a la realidad. Desde el principio, Dios usó sacrificios para ilustrar verdades espirituales profundas. Cada animal ofrecido en el Antiguo Testamento no era solo un acto ritual que hacían los judíos en su templo, sino un mensaje profético que señalaba al Cordero perfecto, al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en su vida y muerte encontramos el cumplimiento de cada símbolo. Hoy veremos cómo los diferentes animales sacrificados en el templo de los judíos representan aspectos únicos de su obra redentora y cómo esto transforma nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Cada punto que tengo aquí en mi bosquejo es un tipo de animal que habla de los diferentes aspectos de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir punto a punto. El primer punto que tengo es el Cordero. ¿Sí? El Cordero. Cristo, nuestra redención del juicio. Y aquí en Éxodo capítulo 12, voy a leer del versículo 3 al 13. Vea usted ahí con su vista, sígame con su vista. En Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 13, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. En que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El cordero pascual debía ser sin defecto. Su sangre en los dinteles libró de la muerte a los primogénitos. El hecho de que fuera el cordero de 1 año de edad representa la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue y es sin pecado. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, fue inmolado por nosotros. Su sangre nos protege del juicio eterno. Y mira, hermano, así como en Egipto la sangre del Cordero libró de la muerte a los primogénitos, Cristo, nuestro Cordero Pascual, nos ha librado de la muerte eterna, es decir, de la condenación eterna en el infierno. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquellos primogénitos en Egipto, al untar la sangre del cordero en la puerta de sus casas, los libraría de la muerte física. Pero nuestro Cordero Pascual, que es el Señor Jesucristo, al ser untada la sangre aplicada en nuestra vida, en nuestro corazón, nos libra de la muerte eterna. ¿Sí? ¿Qué es muerte? Significa separación. La separación de Dios. De eso nos libró el Señor Jesucristo al morir en la cruz y derramar su sangre por toda la humanidad y por todos nosotros que ya hemos hecho la decisión de pedir a Cristo que entre en nuestro corazón. La sangre de Cristo ha sido aplicada en nuestra vida, de tal manera que ya nada nos puede condenar al infierno. Ya nada puede hacer que nuestra salvación se pierda, porque Cristo ahora mora en nuestro corazón, el que fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Así nos ha librado de la condenación eterna. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ¡qué bendición! La muerte ya no tiene potestad sobre tu vida. Eres salvo y lo que te espera es el cielo. Segundo animal de los sacrificios, el becerro.
¿sí? El becerro, creo yo que este tipo de sacrificio es uno de los menos entendidos. ¿Por qué un becerro? ¿Qué significa esto? El becerro representa a Cristo, nuestro sacrificio por el pecado. Y mire, vamos a Levítico capítulo 16. Levítico 16, todos sabemos que es un becerro, ¿verdad? Yo me crié en un lugar de vacas, de toros, de becerros, casi no de ovejas ni de chivos. Y por cierto, al pastorear las vacas, ese tipo de animal, hay que ir atrás de ellas, pegándoles, arreándolas. Y las ovejas no, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Es por eso que el Señor Jesucristo escogió ese tipo de animalitos para ilustrarnos hoy en día lo que son las ovejas y los pastores. El pastor no debe arrear a las ovejas porque eso no funciona. El pastor tiene que ir enfrente, adelante, y las ovejas al oír su voz tienen que seguirlo. Levítico 16, versículo 6. Entonces aquí estamos hablando de un animal diferente a las ovejas, el becerro. Levítico 16, nada más voy a leer versículo 6 y el 11. Dice el versículo 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 11, y hará traer Aarón el becerro que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Mire, todo animal sacrificado en el templo de los judíos tenía el mismo mensaje profético, que es la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz, derramar su sangre por toda la humanidad. Pero aquí, en este caso, el becerro era exclusivamente para expiar los pecados del sumo sacerdote, en ese caso Aarón, y la de toda su familia. Él primero, antes de oficiar el sacrificio para expiación, para perdón de los pecados de todo el pueblo, él tenía que sacrificar este becerro para perdón de sus propios pecados y de los suyos, para que de esa manera hubiera esa reconciliación del sumo sacerdote y su familia con Dios, para evitar el riesgo de que el sumo sacerdote, al oficiar el sacrificio por los pecados de todo el pueblo y entrar con la sangre en el lugar santísimo para rociarla en el propiciatorio, evitara él el riesgo de caer muerto ante la presencia de Dios. Por lo tanto, se necesitaba un sacrificio exclusivo para que el sumo sacerdote pudiera tener perdonados sus pecados y evitar el riesgo de que cayera muerto ahí dentro del lugar santísimo. A los sumos sacerdotes se les ponían unas campanitas y antes de entrar al lugar santísimo se le ataba una cuerda larga para que al estar dentro del lugar santísimo y estar rociando la sangre, los sacerdotes en el lugar santo afuera estuvieran escuchando las campanitas. Mientras el sumo sacerdote se movía, las campanitas sonaban. Y si llegara el momento en que las campanas dejaban de sonar en su vestimenta, se podría llegar a la conclusión de que el sumo sacerdote cayó muerto delante de la presencia de Dios por no estar limpio, por no estar preparado para entrar al lugar santísimo. Y ese propósito tenía
este sacrificio con el becerro para que el sumo sacerdote fuera limpio y evitar ese riesgo dentro del lugar santísimo. Aquí la cuestión, hermanos, es que hoy en día ya no tenemos sumos sacerdotes, solamente tenemos uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, nadie más. Por lo tanto, Cristo no necesita de un becerro, ¿sí? No necesita de este tipo de sacrificio, aunque Él es el sumo sacerdote, porque Cristo es sin pecado. Y no necesitó ofrecer por sí mismo sacrificio. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 7. No pierda Hebreos porque vamos a ir a varios pasajes ahí rápidamente. Hebreos capítulo 7, donde habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La bendición, hermanos, que tenemos hoy en día es que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Entró al lugar santísimo con su propia sangre. Y en lugar de entrar a un templo de materiales, Él entró al cielo, ¿sí? Al lugar santísimo que es el cielo, para estar a la diestra del Padre. Hebreos 9:12 dice, no pierda Hebreos, porque vamos a ir a otro pasaje más. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios y el perdón de los pecados de todo el pueblo, pero cada año tenía que hacer lo mismo. Se terminó eso, porque nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, se ofreció una sola vez y para siempre. Y de esa manera entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Y hermanos, la bendición que tenemos hoy en día es que ya no hay necesidad de sacrificios. ¿Sí? Cristo lo cumplió una sola vez y para siempre. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, Él como sumo sacerdote, ofreciendo su mismo cuerpo en sacrificio, consumado es. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó, se cayó, dejando la entrada libre completamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. De tal manera que Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, nos dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad
lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que ya no hay ningún temor, ya no hay ningún miedo de entrar a la misma presencia de Dios, porque nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, con su misma sangre, cumplió y cubrió los pecados de toda la humanidad. Pecados pasados, presentes, futuros, Cristo los pagó en la cruz, de tal manera que ya no hay ni un solo pecado que nos ponga en riesgo delante de la presencia de Dios, porque Cristo los pagó todos. El sumo sacerdote tenía el riesgo de caer muerto delante de la misma presencia de Dios, porque podría tener algún pecado que el sacrificio no cubriera. Pero ya no hay ese riesgo, porque la sangre de Jesucristo cubre todos los pecados, cubrió todos los pecados, pasados, presentes, aún los pecados que tú vas a cometer en el futuro, ya los pagó en la cruz. De tal manera que no hay nada que nos ponga en riesgo. Al contrario, la palabra de Dios nos llama, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios, a la misma presencia de Dios, con esa confianza que nos da el sacrificio de Cristo, que lo hizo una sola vez y para siempre, dejándonos libre entrada a la misma presencia de Dios. El becerro era para expiar los pecados del sumo sacerdote. Ya no hay necesidad. Cristo pagó por todo. Número 3, los dos machos cabríos. Los dos machos cabríos. Cristo, nuestra expiación total. Aquí en Levítico capítulo 16, voy a leer del versículo 5 al versículo 10 y luego me voy a brincar del 15 al 22. Levítico capítulo 16, versículo 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación por él, sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Me voy a brincar al 15, al 22, del 15. Después degollará el macho cabrío por expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hablar, a hacer la expiación del santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar
que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué es la situación de estos 2 machos cabríos? Los machos cabríos es lo que conocemos comúnmente como ¿qué? Como los chivos. ¿Sí? Como los chivos. Pues 2 de estos chivitos se sacrificaban, pero cada uno representando, profetizando un aspecto de la redención del Señor Jesucristo. Uno era sacrificado por el pecado del pueblo, y el otro, que es conocido como el chivo expiatorio, cargaba los pecados y era llevado al desierto. ¿Sí? Vean conmigo Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Si no lo encuentra, pues nada más escuche. Miqueas 7, 19. Pero si este es un versículo que debe tener ahí subrayado, señalado, ubicado de alguna manera. Porque mire lo que dice de este chivo expiatorio que enviaban al desierto. Esta es la profecía. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí lo captó? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Había 2 cosas que podrían significar algo infinito para el pueblo de Israel. Uno era el desierto y otro era el mar. El mar porque puedes ir a la profundidad y no encontrar el fondo. Lo tomaban como algo infinito, como también el desierto, que era interminable poder ver el fin del desierto. Pues el macho cabrío, este chivo expiatorio, eran cargados los pecados en él y llevado al desierto y luego soltado lo más lejos posible. ¿Para qué? Para que ese chivo no pudiera regresar al campamento, trayendo simbólicamente de regreso los pecados de todo el pueblo. Entonces se trataba de que fueran cargados en él los pecados de todo el pueblo y se fuera llevándose los pecados de todo el pueblo y nunca más regresar. Cristo, hermano, cumplió ambos roles en estos 2 machos cabríos. En el primero, pagó con su sangre por todos los pecados. Cristo pagó con su sangre por todos los pecados. En el segundo macho cabrío, los pecados tuyos y míos
fueron llevados tan lejos que ya no tienen regreso. De tal manera que Dios nunca nos va a echar en cara algún pecado, tuyo o mío. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Realmente no hay pecado que nos pueda separar de Dios, porque esos pecados se fueron tan lejos como lo profundo que es el desierto. Se fueron tan lejos como lo profundo que es el mar, de tal manera que Dios ya no se acuerda más de ellos. Y tú y yo delante de Dios somos como si nunca hubiéramos cometido pecado alguno. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera que son puestos en lo profundo del mar, de tal manera que son llevados al desierto y nunca más regresar a la memoria de Dios ninguno de nuestros pecados. Vive en la libertad del perdón completo. La aplicación de esto que acabo de decir es que tú y yo podemos vivir en la libertad del perdón completo. Porque no solamente Él perdonó nuestros pecados, sino que nunca más se acuerda de ellos. No hay culpa que permanece cuando Cristo te ha limpiado. No hay culpa que permanece cuando Cristo nos ha limpiado. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por último, el cuarto tipo de animal en los sacrificios que profetizaban a Cristo, el carnero. ¿Sí? El carnero, Cristo, nuestra entrega total. Vayamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículo 15 al 18. Éxodo 29, versículo 15 al 18. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, en ofrenda quemada a Jehová. El carnero era usado en la consagración del sacerdocio. Era un holocausto completamente quemado. Sí, completamente quemado. Cristo se entregó a sí mismo como una ofrenda grata delante de Dios. El sacrificio de Cristo, como ese carnero, era consumido completamente delante de la presencia de Dios, y el olor grato de ese carnero quemado completamente hacía que Dios fuera agradado y que aceptara ese sacrificio, y entonces se garantizara el pecado, el perdón del pecado de todo el pueblo de Israel. Cuando este sacrificio era presentado y Dios era agradado, todo el pueblo de Israel afuera del templo alrededor estallaban en júbilo, en alegría, y era fiesta de regocijo, porque sabían que Dios había sido agradado
con ese carnero, con ese sacrificio, de tal manera que estaba garantizado el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pues Cristo hizo ese sacrificio, de tal manera que Dios fue agradado y de esa manera los pecados, el perdón de los pecados de toda la humanidad se garantizó, porque Dios fue agradado, fue propicio ese sacrificio delante de Dios. Como dice en Hebreos 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra vida también debe ser un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1. No vivimos para nosotros mismos, debemos vivir en consagración total a Dios. Así como Cristo se entregó totalmente en sacrificio a Dios, también eso nos ayuda a ti y a mí y nos manda a ti y a mí que vivamos en entera consagración. Cristo no se entregó de manera parcial por ti y por mí. Cristo se entregó de manera completa. Así también Dios nos manda hoy en día entregarnos a Dios de manera completa. No tuvimos un sacrificio parcial, por lo tanto nuestra entrega a Dios debe ser completa, en entera consagración a Él. Para finalizar, todos estos sacrificios eran sombras en el Antiguo Testamento, pero Cristo es la realidad. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él es el Cordero que nos redime, el becerro que nos da acceso a Dios, los machos cabríos que quitan nuestro pecado y el carnero que nos inspira a vivir consagrados. Vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que nos redime, el becerro que nos da acceso a Dios, los machos cabríos que quitan nuestro pecado y el carnero que nos inspira a vivir consagrados. La pregunta es, ¿estás viviendo bajo la sangre del Cordero o bajo tu propio esfuerzo? Una pregunta muy interesante para que analices en lo personal. ¿Estás viviendo bajo la sangre del Cordero o bajo tu propio esfuerzo? ¿Te acercas a Dios con confianza o con miedo? Es interesante cómo la gente le tiene miedo a Dios y no le tiene miedo al diablo. Dios no quiere que nadie le tenga miedo, sino que le tenga respeto. Eso es lo que Dios pide y debemos darle. ¿Vives como alguien verdaderamente perdonado? ¿O todavía estás viviendo sin perdonarte tú a ti mismo? Cristo nos perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? No eres nadie. Cristo nos perdonó ya todo. ¿Estás entregando tu vida en consagración total a Dios? ¿O realmente estás con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo? Cristo no se entregó así por ti de esa manera. Él se entregó completo. Por lo tanto, lo que Él espera de cada hijo o hija de Dios, entrega completa a Él. Cada uno de nosotros deberíamos de orar en esta mañana y decirle al Señor, Señor, gracias
sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Y orar a Dios y pedirle que Él nos enseñe a vivir bajo su sangre, en libertad, en santidad, en entrega total a Él. Que esa realmente, hermanos, sea nuestra oración, nuestra petición en esta mañana y siempre. Y recordemos que el sacrificio de Cristo fue total, completo. Por lo tanto, Dios espera una consagración total de nosotros hacia Él. Oremos, ojos cerrados, leyendo. Vamos a orar. Bendito Señor, es grato recordar todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí no quede esto en un simple recordatorio de esta Semana Santa que ha culminado hoy con el Domingo de Resurrección. No queremos caer en el ritualismo, en la religiosidad de muchas personas que durante esta semana es la única semana que te recuerdan y de maneras no apropiadas. Ayúdanos a no caer en el tradicionalismo que mucha gente cae y que realmente como hijos de Dios podamos tener una fe viva, verdadera, genuina, una entrega a ti como tú te has entregado por nosotros. O ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, pero no solamente de palabra, sino también de hecho, de conducta, de una conducta cristiana, una conducta de verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a agradarte con nuestra vida, así como el Señor Jesucristo te agradó en sacrificio completo por nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos, antes de retirarnos. Les daré unos breves anuncios y terminamos.